Nos convertimos en lo que adoramos. ¿Significa esto que lo que somos refleja aquello que hemos estado adorando? ¿Qué es un ídolo realmente? ¿Un objeto? ¿Una persona? ¿Un animal? ¿Un ideal? ¿Cómo destruimos los ídolos que se alojan en nuestro corazón? Hoy, en Respuestas, te conviertes en lo que adoras. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Respuestas. En el día de hoy damos inicio a una nueva serie, la cual hemos titulado Destruyendo los ídolos del corazón. Y hemos querido traer hasta ustedes esta serie con la finalidad de identificar aquellos dioses o ídolos en nuestras vidas que de repente han tomado un lugar y se han posicionado en el lugar que le corresponde a Dios y que probablemente ni siquiera nos hemos dado cuenta de que esto ha ocurrido así. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Elaine, yo creo que muchos son esos ídolos que mucha gente tiene en sus corazones y que nunca se han percatado de que realmente Existen. Ellos constituyen ídolos en sus vidas. Y el programa de hoy, precisamente, a modo introductorio, se denomina Te conviertes en lo que adoras. En otras palabras, terminamos convirtiéndonos en aquello que adoramos. Y yo sé que tú has estado haciendo mucho énfasis en esta idea y te quería preguntar, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, es la Biblia misma que nos orienta en esa dirección. Déjame leerte dos pasajes. El primero de Salmo 115, versículo 4 hasta el 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Dios dice, está identificando en un momento dado qué tipo de cosa la nación de Israel estaba adorando y los pueblos paganos a su alrededor. Y le dice, bueno, son estatuas con ojos que no ven, oídos que no oyen. Pero le dice, de hecho, como ustedes están adorando esas cosas, ustedes se van a convertir exactamente como ellos. Años después, el profeta Jeremías, en un momento dado cuando la nación de Israel estaba a punto ya de caer, antes de irse al exilio, Dios profetiza a través de Jeremías y en Jeremías 5:21 dice lo siguiente, oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, que precisamente se convirtieron. Exactamente. El pueblo se convirtió en personas con ojos que no veían, oídos que no oían, porque te conviertes en lo que adoras. Y eso es exactamente lo que la palabra está tratando de ayudarnos a entender. Yo creo que lo que tú eres hoy es una reflexión de lo que tú has estado adorando años atrás. En términos prácticos, Miguel, ¿cómo yo veo en mi vida el hecho de que me convierto en lo que adoro? Bueno, como decíamos, ¿verdad? Si lo que eres hoy es una reflexión de lo que tú venías adorando en años atrás, entonces si tú piensas en la persona piensa en un avaro, él ha estado adorando posesiones, pero en realidad es que las posesiones solamente son adquiridas y valoradas para producirte un placer a ti, de manera que el último Dios eres tú misma y las posesiones son como un mini Dios. Si tú piensas en la persona afanada con la apariencia física, bueno, esa persona ha estado básicamente adorando su apariencia, el Dios yo de nuevo, de diferentes maneras. La persona airada que se aira cada vez que sus expectativas no son llenadas, bueno, ha estado en cierta manera también adorándose a sí mismo, de tal manera que cuando yo tengo una expectativa y esa expectativa no es llenada por otros, eso me llena a mí de ira. Y la persona que vive llena de miedos, de nuevo, tú siempre vuelves a caer en la persona misma, porque la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor de Dios, en 1 de Juan 4:8, echa fuera todo temor. Por tanto, cuando tú estás atemorizada hasta el punto que te paraliza, tú no has estado adorando y conociendo el Dios de la Biblia, porque si lo hubiese estado experimentando, ese Dios hubiese echado a través de su amor el temor que hay en ti. Esa es la idea detrás de todo. ¿Tú dirías entonces que lo que necesitamos es conocer mejor a Dios para poder adorarle como lo que Él es? Definitivamente, tú necesitas conocer a Dios por lo que Él es, para adorarle por lo que Él merece, y te convertirás entonces en lo que quieres ser y que Dios es. Yo creo que el proceso de transformación de las personas es más sencillo
de lo que muchos han podido hacer por no entender esto que estamos hablando. Miguel, para como queremos identificar los ídolos en nuestras vidas, ¿qué te parece si revisamos algunas definiciones entonces de lo que es la palabra ídolo e idolatría? La Real Academia de la Lengua Española nos dice que la palabra idolatría es definida como la adoración que se da a los ídolos o como un amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Por otro lado, el Nuevo Diccionario de la Biblia la define como el acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituye a Dios. El sujeto puede ser una persona, como es el caso de la costumbre primitiva de adorar como a un dios, al líder o al faraón, y el objeto puede ser un animal o un astro como el sol o la luna, o un lugar especial como una roca, árbol frondoso, etcétera, como tal y como lo adoraban las personas primitivas. Y entonces define la palabra ídolo como la imagen de una deidad, objeto de culto, o como una persona o cosa amada o admirada con exaltación. ¿Estás de acuerdo con lo que plantean estas definiciones? Sí, yo creo, estoy de acuerdo. Yo creo que la idea principal es que nosotros entendamos lo que es esta palabra idolatría. Es una palabra compuesta, ido, de ídolo, y latria del latín, que implica adoración, veneración, de manera que es algo que tú estás venerando. Ahora, nosotros no somos ya parte de la cultura primitiva, donde adoramos una estatua, adoramos cosas de ese tipo. Nosotros somos un poco más sofisticados, pudiéramos decir, pero adoramos igual que ellos, adoramos un artista, adoramos una persona, adoramos una idea, adoramos cosas, adoramos el cuerpo, adoramos el dinero, adoramos el placer. Y la realidad es que para Dios tanto una cosa como la otra constituyen ídolos, y ídolos a los cuales Dios considera ofensivos para su persona. Si hay algo que Dios nos dijo claramente, es que Él quería que le llegáramos a conocer. Y de hecho, a través del profeta Jeremías, Dios dice, si te vas a gloriar de algo, gloríate en esto que me conoce. Mira cómo Dios lo dice en Jeremías 9, 23, 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hay una sola cosa en la que Dios quiere que tú te complazcas, y es en el hecho de que tú le conoces. Eso es lo que va a terminar destruyendo tus ídolos del corazón. Si examinamos bien la sociedad de hoy en día, vemos que lo que ha cambiado únicamente es el objeto al que estamos adorando, pero que el corazón idólatra permanece. Sí, esa es la realidad, y de eso es que queremos hablar hoy, ilustrarlo muy claramente, de manera que cada cual pueda verse en ese espejo. De nuevo, la persona que vive deseando acumular dinero para sentirse seguro es un idólatra del dinero, es una realidad. Dios reconoció desde el principio cuán ofensivo para él y cuán dañino para el hombre eran los ídolos, hasta el punto que cuando él le da a Israel su primera constitución, si pudiéramos decir, su primer cuerpo de leyes para que se constituyeran en nación, la primera ley tenía que ver con la idolatría. No tendrá ningún otro Dios delante de mí, precisamente por el daño, la ofensa a Dios y el daño al hombre que los ídolos causan. Y entonces tú puedes ver que el hombre, a pesar de eso, continuamente ha preferido tener ídolos que tener a Dios. Y la razón número uno es porque el hombre no quiere que nadie lo gobierne, determine su destino, tenga que rendirle cuenta. Y los ídolos no te piden cuenta, realmente no gobiernan. Tú aparentemente eres quien los gobierna a ellos. En el caso de Dios, tú sabes que Dios te va a rendir cuenta, tú sabes que Dios es quien gobierna su universo, que Dios es quien determina los pasos del hombre. Entonces el hombre ha preferido al ídolo antes que a Dios. Pero eso ha tenido consecuencias para el hombre, que él ha ido cosechando y va a continuar teniendo consecuencias. El ídolo es una mentira, es una falsedad, y no te puede guiar al camino de verdad, y por tanto no solamente adoras una mentira, sino que eres guiado a otra mentira. Y ahí es donde están las consecuencias. Has hablado de consecuencias y precisamente en esa dirección iba mi próxima pregunta. ¿Existe una consecuencia real, palpable en nuestras vidas para nosotros de adoptar un estilo de vida idólatra? Porque de repente entonces debemos preocuparnos por cambiar esa concepción de que la idolatría es cosa del pasado y abrir los ojos, porque entonces no es tan del pasado, es algo que estamos viviendo en la actualidad. Claro. No solamente las consecuencias son personales, hay consecuencias nacionales.
para recordar algo que A.W. Tozer dijo en una ocasión. Ninguna nación se puede levantar por encima del concepto que esa nación tenga de su Dios. Eso pudiéramos decirlo de una familia, pudiéramos decirlo de una persona incluso. Pero cuando piensas en naciones, como nuestra misma nación que ha sido idólatra en diferentes maneras, la nación de Haití que ha sido idólatra en diferentes maneras, no han podido levantarse más allá de donde hoy están, precisamente porque eso es una gran realidad la que acabamos de explicar. Cuando tú revisas la historia de los pueblos que se han desarrollado más rápidamente fueron aquellos pueblos donde la verdad cristiana, los valores cristianos impactaron primero, y el cristianismo construyó ese cauce donde se desarrolló la ciencia, porque la ciencia no es más que el descubrimiento de la sabiduría de Dios. Hay una enorme diferencia entre los maestros de las idolatrías de los pueblos y los maestros de la verdad. El maestro idólatra lo que anda buscando que tú permanezcas en tu esclavitud, que tú permanezcas dependiente del maestro. De hecho, eventualmente hasta beneficio económico él te saca. Cuando te lee la taza, cuando te lee los sueños, cuando te lee el horóscopo, todo eso tiene un beneficio personal para esas personas. El maestro de la verdad quiere todo lo contrario, quiere tu libertad, quiere que puedas vivir libremente al conocer a Dios. Y lamentablemente mucha gente prefiere o arrodillarse delante de una estatua, o en el caso nuestro que tenemos dioses más sofisticados, porque tenemos que recordar que estos ídolos vienen diferentes tamaños, dependiendo de la cultura, diferentes formas, dependiendo de la edad en la que nosotros estemos, cuando somos niños, adolescentes o adultos, y esa es la realidad del corazón humano. Has hablado de diferentes tamaños, diferentes formas. Aparte de los ídolos que tú ya has mencionado, ¿qué otros ídolos pudiera el hombre tener? Mira, yo creo que pudiéramos hacer una lista larga, pero déjame tomar uno. La gente vive hoy buscando la felicidad y han hecho de la búsqueda de la felicidad un ídolo. Hasta el punto entonces que por mi felicidad personal, mucha gente entonces está dispuesto a abandonar una esposa, abandonar un esposo, abandonar los hijos. Oye, tus propios hijos, ¿qué puede valer más que tus propios hijos? Y dispuesto a abandonarlos simplemente porque yo prefiero a mi ídolo que mis ídolos. Yo prefiero mi felicidad que mis hijos. Y te olvidas de aquello que supuestamente debe ser más preciado. Obviamente cuando haces eso, ¿qué es más preciado que tus hijos? Tú mismo, por eso es que lo has hecho. Es la búsqueda de tu felicidad. Pero eso no es bueno. Es bueno. Algo bueno no puede ser bueno para mí y malo para ti. Bueno tiene que ser bueno para ambos. Y eso nos da a nosotros una idea. Otros también persiguen sus sueños, sus metas. La misma idea, porque es lo mío en esta cultura egocéntrica. Aun si la persecución de mis sueños arruina a mi familia, eso es como la gente vive. Esos son sus ídolos. Miguel, ¿qué tan severamente condena Dios el pecado de la idolatría en la Biblia? Bueno, es uno de los pecados más frecuentemente mencionados en la palabra de Dios, por lo menos en términos también de la severidad con la que Dios denuncia este pecado de idolatría. Y yo creo que en parte Dios lo hace de esa manera porque Dios sabe que un ídolo afecta al hombre emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Hace un esclavo de él en todas las áreas de su vida, de su ser. Y yo creo que Dios, entendiendo esto, quiso advertirnos, aparte de la ofensa enorme que esto representa contra Dios. ¿Cómo así? ¿Has mencionado, acaso hay ídolos del intelecto, ídolos emocionales? Sí, yo creo que piénsalo en términos de la historia del pensamiento humano. Tú tienes un Darwin, él abraza la doctrina de la evolución. Esa doctrina y el probar esa doctrina se constituyó en su ídolo. Él vivió por ella, él murió por ella. Y no solamente eso, quería que otros abrazaran lo que él había abrazado y que lo abrazaran con la misma intensidad. Esta doctrina controló a Darwin y determinó el curso que Darwin iba a seguir. Lo mismo ocurre con Carlos Marx y en Rusia, que trata de imponer sus ideas marxistas acerca del proletariado y demás. Estas ideas se constituyeron en el motor, aquello que lo regía, aquello que lo elevaba, aquello que le daba impulso, aquello que le daba vida. Y eso acapara tus emociones. Ahora tu ídolo es no solamente intelectual, es emocional. Claro que es espiritual también porque desplaza a Dios. Y ahora tú no estás rindiéndole culto y adoración
al único y verdadero Dios, el único sabio Dios. ¿Cómo puede un ideal o una idea convertirse en un ídolo a nivel práctico para una persona? Bueno, míralo de esta manera. Si es ideal, domina tus emociones. Si es ideal, te lleva a darle tu mejor esfuerzo a eso. Si es ideal, te lleva a darle tu mejor tiempo. Obviamente te está controlando, obviamente te está dominando, te está guiando, está determinando lo que haces. Y eso puede ser, en algunos casos son pasiones carnales, en otros casos son de este tipo intelectual de que hablamos. Mira cómo dice Colosenses 3:5, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, ¿a qué cosa? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, esas cosas, de la palabra las define como idolatría, precisamente por el efecto que causan en el individuo y cómo lo dominan y cómo lo gobiernan incluso. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de lo que es la idolatría? Déjame citarte un par de versículos y luego comentarlo. El primero es del libro del Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Ese es el primer versículo. Saliendo del pueblo de Egipto, lo primero que Dios quiere que el pueblo entienda es que en parte te saqué de esa nación, no solamente para sacarte ya de la esclavitud que había sido determinada sobre ti por justicia, pero también porque en medio de esa nación pagana, idólatra, no puedo santificarte para mí, tengo que alejarte de esos ídolos y no quiero que te hagas ahora estatuas ni representación de nada de lo que está arriba en el cielo ni aquí debajo en la tierra. Eso nos da a nosotros a entender lo mucho que Dios... Sí, porque ha sido muy específico y muy detallista en decir arriba, abajo, o sea, no quiero una de estas representaciones delante de la cual tú te puedas postrar y pensar que tenemos todo un pueblo, todo un continente latinoamericano que practica este tipo de cosas a pesar de que está en la palabra de Dios y viola la palabra de Dios. Por otro lado, cuando tú llegas al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios hablándole a Saúl en ese momento. Pero nota cómo Dios dice, la desobediencia es como idolatría. Y la pregunta es, ¿cómo es que la desobediencia es idolatría? Porque cuando tú desobedeces, tú has decidido obedecer. Cuando tú desobedeces a Dios, tú has decidido obedecer a un Dios menor. ¿Y quién es ese Dios menor a quien tú has decidido obedecer? El hombre, que puede ser tú, puede ser tu jefe, puede ser tu novio, puede ser tu novia. En fin de cuentas, no es Dios. Por tanto, Dios dice, la desobediencia es iniquidad y es pecado de idolatría para Dios. Miguel, ¿qué es lo que hace tan odioso para Dios el pecado de la idolatría? Porque Él es muy enfático cuando has leído en Éxodo de decir, yo soy tu Dios, o sea, no adores a otra cosa, ni sobre la tierra, ni dentro de la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni en ningún sitio. Yo soy tu Dios. ¿Qué es lo que hace para Él que la idolatría sea tan odiosa? Bueno, yo creo que en primer lugar necesitamos entender que representa una violación contra la santidad de Dios y la ley de Dios. Ahora, para yo poder entender esto, yo necesito entender algunas cosas, algunos conceptos teológicos que lo vamos a hacer bien práctico. Cuando hablamos de que Dios es santo, no podemos olvidar que Dios es infinito. Entonces, Dios es en su ser infinitamente santo. Cuando yo peco contra Dios, cuando yo violo su ley, mi pecado es considerado infinitamente odioso y abominable porque ha sido cometido contra un Dios infinito. Entonces, resulta que ahora la violación que cometí es infinitamente pecaminosa. ¿Cuál es la razón por la que la gente se va al infierno a pagar sus pecados por el resto de la eternidad? Es que el pecado que ha cometido ha sido infinitamente pecaminoso porque representó una violación contra el Dios que es infinitamente santo. ¿Cuánto me toca a mí
pagar por cuánto tiempo un pecado que es infinitamente pecaminoso, todo lo infinito del tiempo, para el resto de la eternidad. Esa es la explicación del infierno para siempre. Es que no entendemos lo infinitamente abominable que el pecado es y sobre todo el de idolatría para Dios. Miguel, todos antes de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos hecho esto, hemos estado adorando a otra persona o a otra cosa además de Dios. En pocas palabras, tal y como la Biblia misma lo expresa, hemos estado adorando las criaturas en lugar del Creador. ¿A qué tú le atribuyes esta tendencia universal del hombre? Bueno, el hombre de nacimiento es un ser idólatra. Y lo que Dios no entiende, algo que ya tú has aludido ahora, es algo que Él declaró en Romanos 1, cómo el hombre cambió la gloria del Dios incorruptible, ese es Romanos 1:23, por una imagen en forma de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y 2 versículos más adelante Dios termina agregando, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Ese hombre nace con ese corazón idólatra, esa propensidad, de nuevo, porque él no quiere que nadie lo controle, él no quiere que nadie lo gobierne, él no quiere rendir cuenta, como aludíamos más temprano. Este ídolo yo lo manejo, yo lo llevo, yo lo traigo, yo tomo una estatua, en el caso de la gente que adora estatuas, y si me voy a operar, me la llevo a la clínica y la pongo en la habitación, y yo domino estos ídolos. Tú no puedes hacer eso con Dios. Dios determina el curso de los hombres, su voluntad. Entonces prefiero un mini Dios al Dios verdadero. Yo me pregunto, ¿por qué esa búsqueda? ¿Por qué no puede el hombre entonces quizás quedarse sin buscar de Dios y sin buscar de los ídolos? Bueno, es que la misma manera como Dios creó al hombre se lo impide. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. La razón por la que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre es para que el hombre entendiera, hay algo más que esto que tú ves, que esto es temporal, nosotros lo sabemos, esto es terrenal, esto es efímero, pero en su interior el hombre sabe que hay algo más allá. Eso que Dios puso ahí, lo puso precisamente para que el hombre pudiera buscar de Dios, porque Él tiene algo en su interior que le dice, existe algo que va más allá. Sin embargo, lo que el hombre ha preferido es precisamente el camino del ídolo, el camino del pecado, que es autodestructivo, que es autoabusivo, como decía alguien. Es increíble que nosotros preferimos aquello que es lo que nos va a terminar destruyendo. Eso es lo que Dios quería evitarle al hombre. Entonces, Miguel, ¿tú crees que cuando recibimos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, quedamos exentos de lo que es la idolatría, o debido a la permanencia del pecado en nuestras vidas, lamentablemente somos propensos a idolatrar? Sí, lamentablemente no es el fin de la idolatría, es el comienzo de la destrucción de la idolatría, el comienzo. Pero nosotros tenemos, mientras vivamos de este lado de la gloria, estamos viviendo en este cuerpo caído. Este cuerpo caído tiene deseos, pasiones, peca, se rebela contra Dios, y esos pasan a ser nuestros ídolos todavía. Por eso es que Jeremías dice en 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Bueno, hay un remedio, es la regeneración. Pero la regeneración nuestra, cuando conocemos a Cristo como Señor y Salvador, es el comienzo de todo un proceso de santificación que culminará en la glorificación cuando entremos a la presencia de Dios. Cuando entremos ahí se terminará la idolatría de ese hombre regenerado y nacido de nuevo. Tú hablas de que el corazón es engañoso y la palabra realmente lo describe así. Entonces me hace pensar que quizás somos ignorantes de los ídolos que tenemos en nuestras vidas, posiblemente porque estén escondidos o quizá porque no lo hemos identificado como un ídolo potencial en nuestras vidas. C.J. Mahoney, que es el presidente de Sovereign Grace Ministry, que es un ministerio estadounidense cristiano, decía que entender la idolatría nos dará nuevos ojos. De repente me hace pensar entonces que quizás estamos ciegos. Definitivamente, estamos ciegos y estamos a oscuras. Cuando tú entiendes la idolatría es porque Dios ha comenzado a iluminar tu entendimiento, Él te ha dado luz. Esa luz que Dios te da ilumina las áreas oscuras de tu vida, de tu entendimiento. Y definitivamente cuando te acercas a Dios, sin lugar a duda, al estar más cerca de Dios tiene más luz. Y esa cercanía a Dios te permite comenzar a ver tus ídolos. Esa luz que Dios te ha dado te permite ver lo que antes no veía. De manera que en último caso, la cura de la idolatría es mi cercanía, mi acercamiento
a Dios. Eso es lo que me va a ayudar a mí a descubrirlos y luego a destruirlos. Si no lo veo, lo que ocurre es como, y si no sé lo dañino que es, ocurre como el paciente de piel blanca que no sabe que el sol le hace daño, se sigue exponiendo al sol hasta que se lo explican, lo entiende y lo ve, y entonces él comienza a retirarse del sol. Eso es similar a la idolatría. Miguel, hablando de cómo identificar esos ídolos que ni siquiera hemos podido reconocer en nuestras vidas, es impresionante pensar cómo muchas cosas en nuestras vidas que pudieran ser perfectamente buenas, de repente podrían convertirse en ídolos. Mira esta cita que quiero compartir contigo de Richard Keys. Dice, un ídolo es algo dentro de la creación que es engrandecido para que funcione como un dios. Cualquier tipo de cosas pueden funcionar como ídolos potenciales, dependiendo solamente de nuestras actitudes y nuestras acciones hacia estos. La idolatría no necesariamente tiene que involucrar negaciones explícitas de la existencia o del carácter de Dios. Fácilmente puede venir en la forma de un fuerte apego a un objeto físico, una propiedad, una persona, una actividad, un rol, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, un héroe, cualquier cosa que pueda sustituir a Dios. Increíble. Bueno, esa es la clave de la palabra idolatría en el contexto bíblico. Imagínate el ministerio que yo dirijo, que de repente me consume todo mi esfuerzo, pasión, deseo, y ahora yo siempre tengo tiempo para el ministerio, pero no para Dios, en términos de mi tiempo con Él, personal. Mi ministerio pasa a ser mi Dios funcional. Cuando tú no puedes vivir sin algo, ese algo es tu Dios. Por eso es que no puedes vivir sin Él. Mira esta cita de Juan Calvino que yo creo que habla muy elocuentemente de cómo es que esto se da. Dice, la maldad en nuestros deseos típicamente no reside en lo que deseamos, sino en que deseamos eso demasiado. O sea, eso que yo quiero quizás en sí no es malo, pero cuando yo lo deseo más allá de lo que debiera, ahora comienza a regirme, a dominarme, a llevarme, a empujarme, a obligarme, a alejarme de Dios. Es el deseo en exceso de eso que aparentemente era bueno, lo que se convierte en ídolo e idolatría. Me gusta esa cita y me gustaría que la repitas para nuestra audiencia. La maldad en nuestros deseos típicamente no reside en lo que deseamos, sino que deseamos eso demasiado. Ese es el problema, que entonces ahora quiero esto, pero lo quiero tanto, estoy dispuesto a pecar. Exacto, hay muchos que incluso están dispuestos a pecar para conseguir eso que tanto están deseando. Exactamente, ahí es donde radica. Miguel, por lo que hemos hablado hasta ahora acerca de este tema, me parece que entonces el ser humano es el idólatra número uno por excelencia y se idolatra a sí mismo. Definitivamente, esa es la enseñanza de este programa. Tú eres el ídolo número uno de tu persona. Juan Calvino decía que el ser humano es una fábrica de ídolos. Desde el vientre, cada uno de nosotros, desde el vientre de nuestra madre, es un experto inventando ídolos. Y entonces decía alguien con relación a esto que la única cosa que es capaz de destruir esa maquinaria, esa fábrica de ídolos, es la predicación de la palabra de Dios con todo su poder. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? ¿A que yo constantemente viva abrazando los principios de la palabra de Dios o a que yo la predique? Bueno, tiene que comenzar un poco antes. Es que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de doble filo y es capaz de discernir hasta las intenciones del corazón. Bueno, es precisamente la exposición y la predicación. Tú lees, tú explicas, tú expones, tú aplicas la palabra. Cuando tú comienzas a tomar esa palabra y la comienzas a aplicar a la vida del individuo, esa palabra aplicada comienza a discernir en tu corazón. ¿Sabes qué, Elaine? Eso que tú antes querías, que no es malo en sí, se ha convertido en un ídolo. ¿Por qué? Porque ahora lo quieres demasiado, porque ahora no puedes vivir sin él. Entonces la palabra es la que trae luz, la palabra es la que te corta, la palabra es la que te destruye aquellas cosas que no son como Dios. Dios la compara con un martillo que le da a la roca. La palabra de Dios es como un martillo que despedaza la roca, dice el texto de la palabra de Dios. Es por eso, por el poder que tiene de deshacer cosas en nosotros. Miguel, si pensamos en nosotros como un ídolo y en el concepto general que la gente tiene de Dios, ¿cómo interactúan esas dos personas, Dios y este ídolo que somos nosotros?
Bueno, yo creo que la manera como ocurre es que entonces tú, el ídolo, como tú todavía sigues creyendo en Dios muchas veces, tú comienzas a diseñar tu Dios en el que tú vas a creer. Tienes el Dios de mi intelecto, es algo filosófico, es algo teórico, es algo cerebral. No, yo creo que existe una fuerza, yo creo que existe una cosa, yo creo que existe un ser, sí, creador. Y no, yo soy un hombre religioso, no, yo creo en Dios. Pero entonces tú comienzas a creer y a diseñar el Dios del hinduismo, el Dios del budismo, el Dios de la nueva era, el Dios con el cual tu intelecto se pueda sentir cómodo. Y entonces las enseñanzas de esos dioses tú la sofisticas, le da un aire de sofisticación, o sofisticamiento. Y entonces ahora tu Dios luce inteligente. Sin embargo, Pablo dice cuando escribe en 1 Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hoy esta historia, esta ilustración real de este personaje cristiano altamente intelectual, conocido por muchos en la Iglesia Católica, sobre todo Tomás de Aquino. Su nombre es conocido, porque la verdad es que mucha gente ni siquiera conoce su vida, ni siquiera lo que creyó. Pero Tomás de Aquino ha sido considerado uno de los grandes teólogos de la civilización occidental. Él llegó a producir 38 tratados, 3,000 artículos y 10,000 objeciones en defensa de la fe cristiana. En su obra monumental, uno de los grandes logros de la civilización occidental, su Suma Teológica. Tomás de Aquino en una ocasión, después de él haber producido todo eso, está oficiando en su iglesia y de repente Dios le da una experiencia real, poderosa, donde él puede tener una especie de encuentro con Dios, si tú quieres, que él no describe exactamente cómo se da. Eso se dio el 6 de diciembre del año 1273. Y Aquino respondió luego, escribió, las cosas reveladas han sido tan grandiosas que todo lo que yo he escrito me parece basura. Y le dijo a su secretaria que jamás volvería a escribir absolutamente nada, porque todo lo que él había escrito, este genio de la teología, todo lo que había escrito era basura al lado de lo que Dios le había permitido ver. La necedad de Dios, mucho más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Tú no crees que mucha gente hoy vive de una experiencia que dice tener con Dios, que puede o no conformarse a lo que la Biblia dice, no crees? Claro, definitivamente. Entonces tú creas el Dios de mi experiencia, que puede ser que viole incluso lo que Dios ha revelado en su palabra, pero esto es lo que yo creo. Y no hay duda de que Dios quiere que nosotros vivamos una experiencia con Él basada en lo que su palabra dice. No puede violar su palabra, tiene que estar regulada en el cauce de su palabra. Pero cuando tú tienes entonces el Dios de mi experiencia, ahora yo comienzo a agregarle a la revelación de la palabra que un sueño, que una visión, que esto que Dios me dijo, contradiciendo muchas veces la palabra. Y ese Dios de mi experiencia es un Dios perfecto para esta generación. Una generación que vive oyendo en la radio, oyendo en la televisión, experimenta el placer de la vida, o tal cosa es el sabor de la vida. Siente, oye, escucha, sonido, vive, emoción, tú lo mereces. Entonces, esto es una generación que quiere el Dios de su experiencia. Pero ese no es el Dios de la Biblia muchas veces, o la mayoría de las veces, o quizás nunca. Y la realidad es que no son muchos los que hoy en día están dispuestos a vivir como Dios establece en su palabra, porque prefieren lo conveniente, lo que se adapta a su estilo de vida. Claro, el Dios de mi comodidad. El Dios que me dice, ¿sabes qué? No tienes que ir a la iglesia. Tú prendes la televisión, encuentras un predicador que a ti te agrade. Total, este es el mensaje que están predicando en una iglesia y tú vives tu propio individualismo. Y entonces ahora tú tienes un Dios cómodo. El día que yo no quiero ir, no voy. Bueno, es un Dios que yo lo voy a visitar. Un día que se murió alguien, un día de un funeral, el día que se casa alguien, en Semana Santa, si es lunes, martes, miércoles, porque jueves y viernes yo me voy para la playa. Y no estamos diciendo que la playa sea pecaminosa, y no estamos diciendo que Dios no te pueda hablar en oración a través de su palabra en ese contexto. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cuando tú comienzas a hacer de Dios y a ponerlo en el lugar que corresponda cuando a ti te sobre tiempo, cuando a ti te parezca, cuando quepa en mi agenda, entonces es el Dios de tu comodidad, pero ese no es el Dios de la Biblia y Él va a hacerte rendir cuenta. Te escucho describir todos estos dioses que
por lo visto la lista es interminable. Y pienso entonces en que es increíble porque ciertamente eso que describes es la forma como muchos creyentes se relacionan con Dios. Nuestras oraciones parecen listas interminables de peticiones y como que se convierte en una búsqueda interesada. ¿Qué piensa Dios de esto? Bueno, ciertamente el hombre piensa en Dios como si Dios fuera una máquina de dispensar bendiciones, como una máquina de Coca-Colas o de refrescos, ¿verdad? Pero eso no es Dios. Dios dijo claramente en su palabra, Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dios claramente dice, yo quiero ser encontrado por el hombre, pero tú tienes que buscarme. Y tú me vas a encontrar, pero hay una condición, cuando me busques de todo corazón, no a medias, no de manera interesada. Y ciertamente tú terminas adorando al Dios como tú lo concibas. Y Dios lo que quiere es que tú le busques de corazón para que tú entonces, conociéndole de corazón como Él es, tú puedas terminar adorándole apropiadamente. De lo contrario, tú concibes a Dios como una máquina de dispensación de bendiciones y así mismo lo concibes como un Dios que es un disipador o solucionador de problemas. Entonces, cada vez que tengo un problema, a orar, a arrodillarme, a pedirle a Dios, a arrepentirme. Dios sabe, Él conoce cuál es tu patrón, Él conoce cuál es tu récord, como lo ha venido haciendo. Y entonces, muchas veces esa oración, esa adoración, el individuo la practica como el que debe impuestos. Y ahora ya leí la Biblia, ahora ya oré, ya pagué mis impuestos a Dios, ahora Dios está obligado, como el gobierno, a darme ciertos beneficios, pero Dios se rehúsa a ser usado. O sea, hay algo que nosotros sabemos es que Dios, en su santidad y por ser Él lo que es, se rehúsa a ser usado por los hombres. Y sin embargo, los hombres tienen una visión utilitarista de Dios. Me es útil en ciertas condiciones, yo voy a hacer uso de Él, pero nunca Dios está ahí para mí cuando yo quiero usarlo de esa manera. Cuando iniciamos el programa hablábamos de que la palabra idolatría, el concepto de ídolo, para muchos solamente se circunscribía a algo del pasado, algo primitivo, algo de hombres adorando estatuas. Y durante el desarrollo del programa hemos visto que no, que hay muchos ídolos. Y hemos mencionado varios. Hacia el final del programa, Miguel, ¿cuál es la solución? Yo creo que Cristo nos dejó la solución claramente expresada. Y cuando alguien le preguntó cuál era el mayor de los mandamientos, Él comenzó diciendo algo que realmente, en sus propias palabras, ahí es que está la clave. Él dice en Mateo 22:37 en adelante, y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Oye bien lo que Cristo está tratando de ayudarnos a entender. Si te enfocas en ti, en tus propios deseos, en tu propia lucha por conquistar aún el pecado, tú no vas a hacer eso, tú siempre vas a terminar perdiendo. Entonces lo que necesitas es desviar la vista de ti mismo. ¿Y dónde lo enfoco entonces? ¿Dónde enfoco mi vista? La enfoco en Dios. Cuando tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, eso va a ser suficiente para que ya tú no quieras seguir amando a los ídolos anteriores. Y ahora puedes enfocar tu vista de nuevo, no en ti, sino en tu prójimo. El día que yo comience a considerar a mi prójimo como más importante que a mí mismo, mi vida de servicio, muchos de mis ídolos también, el de la comodidad, el de la apariencia, todas esas cosas que hemos venido hablando, el Dios del éxito, porque es un Dios que está al servicio de mi éxito. Cuando yo comienzo a servirle al prójimo y a darle al prójimo las bendiciones y los beneficios que yo pudiera darle, muchos de mis ídolos comenzarán a ser destruidos. Cristo dijo que esos dos mandamientos resumen toda la ley y todos los profetas que le había enviado. ¿Tú crees que si amamos a Dios de la manera como describes, terminaremos entonces alejándonos del pecado que nos envuelve? Sin lugar a duda. Yo creo que lamentablemente lo que ocurre es que el cristiano, aún el cristiano, no se da por completo a Dios. Entonces le da una parte importante a Dios, pero hay una parte importante de su vida que se la ha dado al mundo. Entonces esa parte importante que él le ha dado al mundo termina robándole la parte incluso que él le ha dado a Dios y él termina comportándose de una forma mundanalizada, como el mundo piensa, siente, padece, compra, vende, invierte, el resto.
Pero ese es el problema, que no nos damos lo suficiente a Dios. Cuando lo hagas, tus ídolos comenzarán a ser Así es, porque eso que describes precisamente es como una vida más ligera, menos drenante que lo que la mayoría conoce. Claro, si tú amas a Dios con todo tu corazón, ahora será mucho más fácil que tus ídolos sean destruidos y se caigan. Y lo que mucha gente hace es que sin amar a Dios con todo su corazón, emprende por medio del esfuerzo, el esfuerzo de la carne. Ahora yo voy a dejar esto y voy a dejar aquello, me voy a levantar más temprano. Y esas cosas quizás deban ser dejadas, yo no digo que no. Pero si ese es donde está la concentración, tú vas a perder, tú siempre vas a perder de la carne. Cuando la carne es indomable, no la va a poder lograr, es inconquistable. Entonces, a menos que yo ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, en cuyo caso el amor de Dios se hace inconquistable. Y es el amor lo que debilita, el amor por Dios, lo que debilita mi carne. Y ahora, ¿sabes qué? Yo no quiero pecar, yo no quiero hacer esto, pero no es porque no puedo, es que no quiero y no tengo el deseo, porque yo he conocido algo mejor. ¿Cómo se relaciona este amor a Dios del que tú hablas con el llevar a cabo su voluntad? Directamente, porque mientras tú más amas a Dios, más descubre que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y al mismo tiempo más quiere hacer su voluntad. Mientras más haces su voluntad, más santo eres, más te santifica, más complace a Dios, más vives en su luz. Esa es la razón por la que estos santos del pasado tuvieron tanta iluminación para ayudarnos a entender algunas cosas que son sencillas y que la misma palabra ya había enseñado. Teresa de Ávila, por ejemplo, que vivió en el siglo de 1500, decía, nuestra santidad debe ser relacional. Y Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Es relacional, pero Dios es que tiene que santificarme en mi búsqueda y cercanía con Él. Él sí puede destruir mis ídolos, no yo. Miguel, así llegamos prácticamente al final. Me gustaría saber cómo nos despides en el día de hoy. Bueno, yo quisiera traer otra cita o una o dos citas para terminar y explicarlas, porque yo creo de nuevo que este otro santo del pasado, que es como la misma Biblia llama a aquellos que han creído en Dios, no santos porque son santos que pueden interceder por nosotros, sino santo es todo aquel que ha sido separado por Dios al momento de haber creído. Entonces este Francois Fenelon del siglo de 1600 escribió esto: y al pertenecer a Dios, todo lo que hacemos por Él es fácil. Aquellos que pertenecen a Dios están siempre contentos, escucha cuando no están divididos, porque solo desean lo que Dios quiere y quieren hacer por Él todo lo que Él desea. Tengo una otra cita, pero rápidamente, es fácil cuando yo no estoy dividido. Como no estoy dividido, yo lo que quiero hacer es lo que Dios quiere que yo haga. El problema es que cuando estoy dividido entre Dios y el mundo, ese es donde la dificultad aparece. Y la otra cita de la misma persona dice, bienaventurados son aquellos que se dan por entero a Dios. Ellos son liberados de sus pasiones, del juicio de otros, de su malicia, de la tiranía de sus dichos, de su fría y desdichada burla, de la mala fortuna que el mundo distribuye para riqueza, de la falta de fe e inconstancia de los amigos, de las artimañas y trampas del enemigo, de nuestra propia debilidad, de la miseria y brevedad de la vida, de los horrores de una muerte profana, del cruel remordimiento atado a placeres malvados y por último de la condenación eterna de Dios. Bienaventurado aquellos que se dan por entero a Dios. Si te dieras de esa manera, la lucha contra el pecado, dice Francois Fenelon, es fácil, porque Dios ahora es tu deseo, es tu deleite. ¿Y sabes qué? Me puedes tentar aquí, pero no tiene atractivo para mí, porque no lo puedes hacer. Sabes que quizá no lo pueda hacer, pero ahora no lo quiero hacer. ¿Pero por qué no lo quieres hacer? No me atrae, no me llama la atención, no lo necesito, no lo deseo, no lo quiero. Entonces la lucha es otra. ¿Por dónde comienza? Para cerrar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El resto del camino es mucho más fácil. Miguel, muchísimas gracias, excelente. Apenas es el primer programa de esta serie Destruyendo los ídolos del corazón y me ha parecido excepcional, de verdad. Bueno, gloria a Dios que podemos hablar acerca de Él como nuestra prioridad y como la persona que puede darnos la victoria en medio de la lucha.
Gracias por compartir con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, recuerden visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.